Mi nombre es Sebastián y trabajo como técnico en sistemas de seguridad en Montevideo. Tengo 26 años y llevo 3 años instalando cámaras y alarmas en casas y empresas por toda la ciudad. Lo que me pasó hace 2 meses cambió completamente mi perspectiva sobre mi trabajo y sobre lo que realmente puede captar una cámara. Todo comenzó cuando la empresa para la que trabajo, Seguridad Total Uruguay, me asignó un cliente nuevo en el barrio de Malvín. Era una casa grande, estilo colonial, donde vivía una familia adinerada. Los dueños, los Rodríguez, querían instalar un sistema completo de videovigilancia porque habían tenido varios intentos de robo en el barrio. La instalación fue rutinaria. Coloqué 8 cámaras Hikvision de alta definición, 4 en el perímetro exterior, 2 en el living, una en el pasillo principal y otra en la cocina. El sistema se conectaba a una central de monitoreo que yo mismo configuré en el sótano de la casa. Todo funcionaba perfectamente. 2 semanas después de la instalación, el señor Rodríguez me llamó preocupado. Me dijo que había notado algo extraño en las grabaciones nocturnas. Cuando llegué a su casa, me llevó directamente al sótano para mostrarme las imágenes. En la pantalla del monitor, pude ver las grabaciones de la noche anterior. A primera vista, todo parecía normal. Las cámaras habían registrado la rutina habitual, la familia cenando, viendo televisión, preparándose para dormir. Pero el señor Rodríguez me señaló algo que me hizo sentir un escalofrío. En varias tomas, especialmente en la cámara del living, había algo que no debería estar ahí. Era sutil, tan sutil que se podía pasar por alto fácilmente. En algunas tomas, la cámara captaba un reflejo en el televisor LG que no correspondía a nada que estuviera en la habitación. No era el reflejo de ningún miembro de la familia, ni de ningún objeto. Era como si hubiera alguien más moviéndose por la casa, pero invisible para el ojo humano. Revisé todas las configuraciones del sistema. Verificé los cables, los conectores, la calibración de las cámaras. Todo estaba en perfecto estado técnico. No había interferencias electromagnéticas ni problemas de señal. Las cámaras funcionaban exactamente como debían funcionar. Pero las anomalías continuaron. Cada noche, las grabaciones mostraban estos reflejos inexplicables. Comenzaron a aparecer en más cámaras, en los espejos del pasillo, en las ventanas, incluso en las superficies brillantes de los electrodomésticos de la cocina. Siempre entre las 3 y las 5 de la madrugada. Decidí pasar una noche en la casa para observar en tiempo real. Los Rodríguez estaban de viaje en Punta del Este, así que tenía la casa para mí solo. Me instalé en el sótano con varios monitores, café y mi laptop Lenovo para documentar todo lo que viera. La primera parte de la noche fue tranquila. Las cámaras mostraban una casa vacía, en silencio. Pero a las 3:15 de la madrugada, comencé a notar las anomalías. En la cámara del living, el televisor reflejaba una silueta que se movía lentamente por la habitación. No había nadie allí. Yo podía ver la habitación vacía, pero el reflejo mostraba claramente una figura humana. Subí inmediatamente al living para verificar. La habitación estaba completamente vacía, exactamente como mostraba la cámara. Pero cuando regresé al sótano y reviví la grabación, el reflejo había desaparecido. Era como si supiera que estaba siendo observado. Esto continuó durante toda la noche. Los reflejos aparecían cuando yo estaba en el sótano, pero desaparecían cuando subía a verificar. Comencé a sentir una sensación extraña, como si realmente hubiera alguien más en la casa conmigo, alguien que las cámaras podían detectar pero que mis ojos no podían ver. A las 5 de la madrugada, decidí hacer un experimento. Dejé todas las cámaras grabando y me fui a la cocina a preparar más café. Desde allí, podía ver el living directamente. La habitación estaba vacía, pero cuando revisé la grabación minutos después, la cámara había captado algo que me dejó sin aliento. En la pantalla se veía claramente una figura sentada en el sofá del living, exactamente en el momento en que yo estaba mirando esa habitación desde la cocina. La figura tenía forma humana, pero era como una sombra densa, casi líquida. Se movía lentamente, como si estuviera observando algo o a alguien. Llamé inmediatamente a mi supervisor en Seguridad Total. Le expliqué la situación,
pero él pensó que era un problema técnico. Me sugirió que reemplazara todas las cámaras, que podría ser un defecto de fabricación. Pero yo sabía que no era eso. Durante los siguientes días, reemplacé todo el equipo. Nuevas cámaras, nuevos cables, nuevo sistema de grabación. Incluso cambié la marca, usando equipo Sony en lugar de Hikvision. Pero las anomalías persistieron. Los reflejos seguían apareciendo, siempre en el mismo horario, siempre con la misma intensidad. La familia Rodríguez regresó de su viaje y yo les expliqué la situación. Al principio se mostraron escépticos, pero cuando les mostré las grabaciones, la señora Rodríguez palideció. Me dijo que ya había sentido una presencia extraña en la casa durante los últimos meses, especialmente de madrugada. Decidieron conservar el sistema de seguridad, pero me pidieron que no les mostrara más las grabaciones nocturnas. Querían saber si había intrusos reales, pero no querían saber sobre los otros visitantes que las cámaras estaban captando. Desde entonces, he instalado decenas de sistemas de seguridad en Montevideo. Siempre reviso cuidadosamente las grabaciones de las primeras semanas. He descubierto que no es un caso único. Muchas cámaras captan cosas que no deberían estar ahí, reflejos que no corresponden a la realidad visible. La tecnología ha avanzado mucho. Las cámaras actuales tienen una sensibilidad increíble. Pueden detectar movimientos mínimos, cambios de temperatura, variaciones de luz imperceptibles para el ojo humano. Pero tal vez estén captando algo más, algo que siempre estuvo ahí pero que nunca antes habíamos podido ver. Ahora, cuando instalo un sistema nuevo, siempre le advierto a los clientes que las cámaras pueden registrar más de lo que esperan. Algunos prefieren no saberlo, otros insisten en ver todo. Pero todos terminan por acostumbrarse a convivir con esos visitantes invisibles que solo las máquinas pueden detectar. La casa de los Rodríguez sigue siendo mi cliente. Cada mes voy a hacer mantenimiento al sistema. Las cámaras siguen funcionando perfectamente, y los reflejos siguen apareciendo cada noche. La familia se acostumbró, dicen que ya no les molesta saber que comparten su casa con algo más. Pero yo sé que no es solo esa casa. En mi experiencia, he llegado a la conclusión de que todos compartimos nuestros espacios con presencias que no podemos ver. La diferencia es que ahora tenemos la tecnología para detectarlas, para saber que están ahí, moviéndose entre nosotros, viviendo en los reflejos de nuestros espejos y televisores. Cada noche, cuando llego a mi propio apartamento en el barrio de Cordón, evito mirar los espejos después de las 3 de la madrugada. No tengo cámaras en mi casa, y prefiero mantener esa ignorancia. Hay cosas que es mejor no saber, y mi trabajo me ha enseñado que la tranquilidad a veces viene de no ver todo lo que nos rodea. Mi nombre es María Fernanda y soy enfermera en el Hospital Eugenio Espejo de Quito. Llevo 7 años trabajando en el turno nocturno del área de emergencias, y pensé que ya había visto todo lo que este trabajo podía mostrarme. Pero lo que me ocurrió hace 3 meses me demostró que hay situaciones que van más allá de cualquier protocolo médico. Todo comenzó cuando me asignaron temporalmente el piso 14, el área de cuidados intensivos, mientras mi compañera Rocío estaba de licencia médica. Era un piso que rara vez visitaba, ya que normalmente trabajo en emergencias, en el segundo piso. El hospital es uno de los más grandes de Ecuador, con 18 pisos y más de 500 médicos y enfermeras. El piso 14 siempre me había parecido extraño. Tenía una atmósfera diferente al resto del hospital, más silenciosa, más tensa. Los pacientes de cuidados intensivos están en estado crítico, y el ambiente refleja esa gravedad. Pero había algo más, algo que no podía identificar pero que me ponía nerviosa cada vez que entraba. Mi primer día en el piso 14 fue un martes. Llegué a las 10 de la noche, como siempre, y me reuní con Sandra, la enfermera del turno anterior, para recibir el reporte de pacientes. Teníamos 12 pacientes internados, todos en estado delicado. Sandra me explicó los procedimientos específicos del piso y me mostró dónde estaban los suministros. Fue Sandra quien me habló del ascensor. Me dijo que el ascensor número 3, el que estaba más cerca de la estación de enfermería, tenía un comportamiento extraño durante la noche.
A veces se mueve solo, me dijo con una sonrisa nerviosa. Sube y baja sin que nadie lo llame. Los técnicos ya lo revisaron varias veces, pero dicen que funciona perfectamente. No le di mucha importancia a sus palabras. En un hospital grande como el Eugenio Espejo, es normal que los ascensores tengan mucho uso, incluso de noche. Pensé que simplemente alguien en otro piso lo había llamado y por eso se movía aparentemente solo. Mi primera noche en el piso 14 fue tranquila. Hice las rondas habituales, administré medicamentos, revisé los monitores de los pacientes. Todo normal. Pero alrededor de las 3 de la madrugada, mientras actualizaba las historias clínicas en la computadora, escuché el sonido característico del ascensor número 3 abriéndose y cerrándose. Levanté la vista y vi las puertas del ascensor cerrarse. No había nadie allí. Pensé que alguien había bajado y se había ido rápidamente a otro piso. Pero 10 minutos después, volvió a suceder lo mismo. El ascensor llegó al piso 14, se abrió, esperó unos segundos, y se cerró sin que nadie entrara o saliera. Esto continuó durante toda la noche. Cada 15 o 20 minutos, el ascensor llegaba al piso 14 sin que nadie lo hubiera llamado. Siempre el mismo patrón. Se abría, esperaba, se cerraba. Al principio pensé que era una falla técnica, pero revisé el panel de control y no había ninguna llamada registrada. La segunda noche, decidí prestar más atención. Tenía curiosidad por entender qué estaba pasando. Posicioné mi silla de manera que pudiera ver directamente el ascensor mientras trabajaba. A las 2:30 de la madrugada, comenzó el mismo patrón. El ascensor subía, se abría, esperaba, se cerraba. Pero esta vez noté algo diferente. Cuando se abrían las puertas, el interior del ascensor se veía extraño. No era la iluminación habitual. La luz fluorescente del ascensor parecía más tenue, más amarillenta. También sentí una corriente de aire frío que salía del ascensor, algo inusual porque el hospital siempre mantiene una temperatura constante. Decidí llamar a mantenimiento para reportar el problema. Hablé con Carlos, el técnico de turno nocturno, quien me dijo que ya habían revisado ese ascensor múltiples veces. Es el ascensor que más revisamos en todo el hospital, me dijo. Los sensores están bien, los cables están bien, el sistema de control está bien. Funciona perfectamente. Le pregunté si otros enfermeros habían reportado el mismo problema. Carlos me confirmó que sí, que desde hace aproximadamente un año, diferentes enfermeros del turno nocturno habían reportado que el ascensor se movía solo. Pero en las revisiones técnicas nunca encontraban nada normal. La tercera noche, mi curiosidad se convirtió en preocupación. El ascensor continuaba con el mismo comportamiento, pero ahora lo hacía más frecuentemente. Cada 10 minutos, sin falta, llegaba al piso 14. Decidí hacer un experimento. Cuando el ascensor se abrió la siguiente vez, me acerqué para observarlo de cerca. El interior del ascensor estaba completamente vacío, pero había algo perturbador en el ambiente. El aire que salía era definitivamente más frío, y había un olor extraño, como a desinfectante mezclado con algo que no podía identificar. Los números del panel interno parpadeaban de manera irregular, mostrando pisos que no existían en el hospital. Pero lo que más me inquietó fue la sensación de que había alguien más allí. No podía verlo, pero sentía claramente una presencia dentro del ascensor. Era como si alguien estuviera esperando, observando, decidiendo si subir o bajar. Me alejé rápidamente y regresé a mi estación de trabajo. Esa noche, después de varias horas de observar el ascensor, tomé una decisión que cambiaría mi perspectiva sobre todo lo que había estado pasando. Cuando el ascensor se abrió nuevamente, decidí entrar. Tenía que saber qué estaba pasando realmente. Entré al ascensor y presioné el botón del piso 11, donde había dejado algunos suministros más temprano. Las puertas se cerraron normalmente, pero el ascensor no se movió. Se quedó allí, inmóvil, durante varios minutos. Presioné el botón de emergencia, pero no funcionó. Presioné el botón para abrir las puertas, pero tampoco respondió. Comencé a sentir pánico.
Estaba atrapada en un ascensor que aparentemente no respondía a ningún comando. Pero lo que más me asustó fue darme cuenta de que no estaba sola. Había algo más en ese pequeño espacio conmigo, algo que no podía ver pero que podía sentir claramente. La temperatura había bajado considerablemente. Mi aliento comenzó a condensarse, como si estuviera en un refrigerador. Los números del panel siguieron parpadeando, mostrando combinaciones imposibles. Piso 23, piso -5, piso 0. El hospital solo tenía 18 pisos y 2 sótanos. Después de lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron solo minutos, el ascensor comenzó a moverse. Pero no se dirigía a ningún piso específico. Subía y bajaba erráticamente, deteniéndose en pisos al azar. Cada vez que se detenía, las puertas se abrían por unos segundos y luego se cerraban automáticamente. En uno de esos stops, el ascensor se detuvo en el piso 16. Cuando se abrieron las puertas, pude ver el pasillo del hospital, pero se veía diferente. Las luces estaban más tenues, y había una sensación de abandono, como si ese piso no hubiera sido usado en mucho tiempo. Pero sabía que el piso 16 era el área de pediatría, y siempre estaba activo. Finalmente, después de varios stops incomprensibles, el ascensor regresó al piso 14. Las puertas se abrieron y salí inmediatamente. Mis piernas temblaban y tenía frío en todo el cuerpo. Revisé mi reloj. Habían pasado solo 12 minutos desde que entré al ascensor, pero para mí había sido una eternidad. Regresé a mi estación de trabajo y traté de procesar lo que había experimentado. Revisé las historias clínicas para mantener mi mente ocupada, pero no podía dejar de pensar en lo que había pasado. El ascensor continuó con su rutina durante el resto de la noche, pero ya no me acerqué. Al día siguiente, durante mi turno, hablé con el Dr. Vargas, el jefe de cuidados intensivos. Le conté lo que había experimentado, esperando que me diera una explicación lógica. Pero su reacción me sorprendió. En lugar de descartar mi experiencia, me dijo que él también había notado algo extraño con ese ascensor. Hemos tenido varios reportes similares, me dijo el Dr. Vargas. Diferentes enfermeros, diferentes turnos, pero siempre la misma descripción. El ascensor se mueve solo, la temperatura baja, hay sensación de presencia. Hemos llamado a los técnicos múltiples veces, pero nunca encuentran fallas. Me preguntó si había investigado la historia del hospital. Le dije que no, y me sugirió que hablara con doña Carmen, la supervisora más antigua del hospital. Ella llevaba trabajando allí más de 30 años y conocía todos los detalles de la historia del edificio. Doña Carmen me contó algo que me hizo entender mejor lo que había estado experimentando. Hace 15 años, durante una noche de emergencia nacional debido a un terremoto, el ascensor número 3 había tenido un accidente. Se había desplomado desde el piso 18 hasta el sótano con 3 personas adentro. 2 enfermeros y un médico que estaban transportando a un paciente en estado crítico. Todos habían muerto instantáneamente. El accidente había sido causado por una falla en los cables principales, que se rompieron durante las vibraciones del terremoto. Después del accidente, el ascensor fue completamente reconstruido, con nuevos cables, nuevo sistema de control, nuevas medidas de seguridad. Pero desde entonces, me dijo doña Carmen, ese ascensor se comporta de manera extraña. Solo durante la noche, solo en ciertos pisos. Los técnicos dicen que funciona perfectamente, pero todos los que trabajamos aquí de noche sabemos que hay algo diferente. Me explicó que el hospital había decidido no hablar públicamente sobre el tema para evitar crear miedo entre el personal. Pero internamente, todos sabían que el ascensor número 3 tenía un comportamiento inexplicable. Durante las siguientes semanas, continué trabajando en el piso 14, pero evité usar el ascensor número 3. Usaba las escaleras o los otros ascensores, incluso si me tomaba más tiempo. Pero no podía evitar observarlo desde mi estación de trabajo. El patrón continuó siendo el mismo. Cada noche, entre las 2 y las 5 de la madrugada, el ascensor se movía solo. Subía y bajaba, se abría y se cerraba, como si estuviera cumpliendo una rutina que solo él entendía. Una noche, mientras observaba el ascensor hacer su rutina habitual,
me di cuenta de algo que me hizo entender finalmente lo que estaba pasando. Los horarios en que el ascensor se movía solo coincidían exactamente con los horarios en que había ocurrido el accidente 15 años atrás. Era como si estuviera repitiendo los últimos movimientos que había hecho esa noche trágica. Cuando terminó mi asignación temporal en el piso 14, regresé a mi trabajo habitual en emergencias. Pero de vez en cuando tengo que subir a otros pisos, veo el ascensor número 3. Continúa con su rutina nocturna, fiel a su horario, cumpliendo una función que solo él comprende. Ahora, cuando nuevos enfermeros llegan al hospital, especialmente los que van a trabajar turnos nocturnos, siempre les advierto sobre el ascensor número 3. No para asustarlos, sino para prepararlos. Porque trabajar en un hospital significa convivir con la muerte, con el dolor, con situaciones que van más allá de lo que podemos controlar o entender. El ascensor número 3 me enseñó que algunos eventos dejan marcas permanentes en los lugares donde ocurren. Que la tecnología puede seguir funcionando perfectamente, pero cargar con recuerdos que no puede procesar ni eliminar. Y que en un hospital, donde la línea entre la vida y la muerte es tan delgada, a veces esa línea se desdibuja de maneras que no podemos explicar con protocolos médicos. Cada noche, cuando termino mi turno y salgo del hospital, miro hacia el piso 14. Y siempre veo las luces del ascensor número 3 moviéndose, subiendo y bajando, cumpliendo su rutina eterna, recordando a aquellos que una vez transportó en su último viaje. Mi nombre es Roberto y trabajo como supervisor nocturno en un supermercado nacional en Santo Domingo, en la avenida Winston Churchill. Llevo 5 años en este trabajo, y siempre pensé que lo más complicado que podía pasar durante mi turno era lidiar con robos o problemas con el sistema de refrigeración. Pero lo que me ocurrió hace 4 meses me demostró que trabajar solo en un supermercado de madrugada puede ser mucho más inquietante de lo que jamás imaginé. El supermercado nacional donde trabajo es uno de los más grandes de la capital. Tiene 2 pisos, 42 pasillos, y está abierto las 24 horas. Durante el día, hay más de 50 empleados trabajando, pero entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, solo quedamos 3 personas, yo como supervisor, Miguel en caja, y Yolanda en la panadería. Mi turno nocturno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 8 de la mañana. Las primeras horas siempre eran tranquilas. Algunos clientes nocturnos, taxis que venían a comprar cigarrillos, personas que salían de trabajar y necesitaban algo para la casa. Pero después de las 2 de la madrugada, el supermercado se quedaba prácticamente vacío. Mis responsabilidades incluían supervisar el inventario, coordinar la limpieza nocturna, recibir las entregas de productos frescos y mantener la seguridad del local. Conocía cada pasillo, cada rincón, cada sonido normal del supermercado. Por eso me di cuenta inmediatamente cuando algo comenzó a cambiar. Todo empezó un miércoles de abril. Eran las 3:30 de la madrugada, y estaba revisando el inventario de lácteos en el pasillo 12 cuando escuché el sonido de un carrito moviéndose. Era claramente el ruido de las ruedas de un carrito de compras deslizándose por el suelo de cerámica, pero cuando miré hacia los pasillos, no había nadie. Pensé que tal vez Miguel había dejado un carrito mal asegurado y se había movido solo. Fui a revisar, pero todos los carritos estaban en su lugar, perfectamente alineados en la entrada del supermercado. Regresé al pasillo 12 y continué con mi trabajo, pero el sonido se repitió 15 minutos después. Esta vez era más claro. Definitivamente era un carrito moviéndose, y parecía que alguien lo estaba empujando lentamente por el pasillo 7, el de productos enlatados. Caminé rápidamente hacia esa zona, pero encontré el pasillo completamente vacío. No había nadie, y todos los productos estaban en su lugar. Le pregunté a Miguel si había visto a algún cliente en esa área. Él me aseguró que en las últimas 2 horas no había entrado nadie al supermercado. Yolanda estaba en la panadería, que quedaba en el otro extremo del local, y confirmó que tampoco había visto a nadie. Durante los siguientes días, el sonido del carrito se volvió más frecuente. Siempre entre las 3 y las 5 de la madrugada, siempre en diferentes pasillos. Podía escuchar claramente las ruedas moviéndose, a veces rápido, a veces lento,
como si alguien estuviera haciendo compras de manera muy metódica. Decidí revisar las cámaras de seguridad. El supermercado tenía un sistema completo de videovigilancia, con cámaras en cada pasillo y en todas las áreas principales. Revisé las grabaciones de las noches donde había escuchado el carrito, pero las cámaras no mostraban nada normal. Solo yo, Miguel y Yolanda haciendo nuestro trabajo habitual. Esto me pareció muy extraño. Si había un carrito moviéndose, las cámaras deberían captarlo. El sistema de seguridad era nuevo, instalado hace menos de un año, y funcionaba perfectamente. Pero las grabaciones no mostraban ningún carrito moviéndose por los pasillos. Consulté con el técnico de seguridad que venía a hacer mantenimiento al sistema. Le expliqué la situación y él revisó todas las cámaras. El sistema funciona perfectamente, me dijo. Las cámaras captan todo lo que pasa en el supermercado. Si no hay nada en las grabaciones, es porque no hay nada que grabar. Pero yo sabía lo que estaba escuchando. El sonido del carrito era tan claro, tan real, que no podía ser mi imaginación. Decidí hacer un experimento. La siguiente noche que escuché el carrito, inmediatamente corrí hacia el sonido, tratando de seguirlo en tiempo real. Fue una experiencia perturbadora. Podía escuchar el carrito moviéndose por el pasillo 9, el de productos de limpieza, pero cuando llegué allí, no había nada. Corrí hacia el pasillo 10, porque el sonido parecía haberse movido hacia allá, pero tampoco encontré nada. Era como si el carrito se estuviera moviendo justo un paso adelante de mí, siempre fuera de mi vista, pero lo suficientemente cerca para que pudiera escuchar perfectamente el sonido de las ruedas. Esto continuó durante varios minutos, con el carrito moviéndose de pasillo en pasillo, y yo siguiéndolo sin nunca poder verlo. Finalmente, el sonido se detuvo en el pasillo 23, el de productos para bebés. Cuando llegué allí, había un silencio absoluto. Pero algo había cambiado. Varios productos estaban fuera de lugar, como si alguien los hubiera tomado de los estantes y los hubiera dejado en el suelo. Había latas de fórmula para bebés, pañales, y juguetes pequeños esparcidos por el pasillo. No estaban tirados de manera caótica, sino organizados, como si alguien los hubiera seleccionado cuidadosamente y los hubiera colocado en grupos específicos. Revisé las cámaras inmediatamente. Las grabaciones de esa noche mostraban el pasillo 23 normal durante toda la madrugada. En ningún momento se veía a alguien moviendo productos. Pero cuando yo llegué al pasillo siguiendo el sonido del carrito, las cámaras me mostraban recolectando productos del suelo, como si yo mismo los hubiera tirado. Esta discrepancia entre lo que yo estaba experimentando y lo que las cámaras registraban me hizo cuestionar mi propia percepción. Tal vez estaba trabajando demasiadas horas. Tal vez el estrés del trabajo nocturno estaba afectando mi mente. Pero los productos en el suelo eran reales, y yo no los había movido. Hablé con el gerente del supermercado, el licenciado Martínez. Le expliqué toda la situación, desde los sonidos del carrito hasta los productos fuera de lugar. Él me escuchó con atención y me sugirió que tal vez necesitaba unas vacaciones. Pero también me dijo que otros empleados nocturnos habían reportado cosas similares en el pasado. No es la primera vez que alguien me cuenta sobre ruidos extraños durante la noche, me dijo el licenciado Martínez. Hace 2 años, una empleada de limpieza nocturna me dijo que escuchaba voces en los pasillos. Hace 6 meses, un cajero nocturno reportó que las puertas automáticas se abrían solas. Me preguntó si sabía algo sobre la historia del terreno donde estaba construido el supermercado. Le dije que no, y me contó que antes de la construcción, ese terreno había sido un cementerio municipal durante más de 50 años. Fue reubicado en los años 80 para construir el centro comercial donde ahora estaba el supermercado. Oficialmente, todos los restos fueron trasladados al nuevo cementerio, me dijo. Pero en un terreno tan grande, con tantos años de uso, es posible que no hayan encontrado todo. Algunos vecinos del área siempre han dicho que quedaron cosas enterradas. Esta información me hizo ver mi experiencia desde una perspectiva diferente. No creía en fantasmas ni en cosas sobrenaturales, pero la coincidencia era perturbadora. Un carrito de compras moviéndose solo, productos organizados por manos invisibles, en un supermercado construido sobre un antiguo cementerio.
Durante las siguientes semanas, decidí documentar todo lo que pasaba. Llevé una libreta donde anotaba cada incidente, la hora exacta, el pasillo donde ocurría, el tipo de sonido, y cualquier producto que encontrara fuera de lugar. Quería encontrar un patrón que me ayudara a entender lo que estaba sucediendo. Los datos que recopilé fueron reveladores. Los incidentes siempre ocurrían entre las 3 y las 5 de la madrugada, nunca antes ni después. Los pasillos más afectados eran el 23, productos para bebés, el 15, medicamentos, y el 31, productos orgánicos. Los productos que aparecían fuera de lugar siempre eran artículos básicos, comida, medicina, productos de higiene. Una noche, mientras anotaba un nuevo incidente en mi libreta, me di cuenta de algo que me hizo entender la naturaleza de lo que estaba experimentando. Los productos que aparecían organizados en el suelo no eran seleccionados al azar. Eran exactamente los tipos de productos que una familia con niños pequeños necesitaría. Fórmula para bebés, medicinas para la fiebre, comida orgánica, pañales. Era como si alguien estuviera haciendo compras para una familia, pero una familia que ya no existía, que tal vez nunca completó sus compras. Esta realización me hizo sentir una profunda tristeza en lugar de miedo. No se trataba de algo malévolo, sino de algo incompleto, de una rutina que se había interrumpido abruptamente. Decidí cambiar mi aproximación a la situación. En lugar de perseguir el sonido del carrito, decidí simplemente observar y respetar lo que estaba pasando. La siguiente noche que escuché el carrito, me quedé en mi oficina y traté de no interferir. El sonido continuó durante aproximadamente una hora. Pude escuchar el carrito moviéndose metódicamente de pasillo en pasillo, deteniéndose en ciertos lugares, moviéndose nuevamente. Era casi tranquilizador, como escuchar a alguien haciendo sus compras habituales con mucha paciencia y cuidado. Cuando el sonido se detuvo, esperé 30 minutos antes de hacer mi ronda. Encontré productos organizados en 3 pasillos diferentes, el 23, el 15 y el 31. Pero esta vez, en lugar de devolverlos inmediatamente a los estantes, decidí dejarlos donde estaban hasta el final de mi turno. A las 6 de la mañana, cuando llegó el equipo del turno diurno, los productos seguían en el suelo. Esto confirmó que no era mi imaginación. Algo o alguien realmente estaba moviendo esos productos durante la noche. Hablé con doña Rosa, una empleada que llevaba trabajando en el supermercado desde que abrió, hace 10 años. Ella había trabajado algunos turnos nocturnos en el pasado y conocía muy bien la historia del lugar. Me contó detalles que el licenciado Martínez no había mencionado. Cuando estaban construyendo el supermercado, me dijo doña Rosa, los trabajadores encontraron algunas cosas enterradas. Principalmente objetos personales, juguetes, fotos, algunas joyas. Cosas que las familias habían enterrado junto con sus seres queridos. Me explicó que, según los trabajadores de construcción, habían encontrado especialmente muchos juguetes de niños y objetos relacionados con bebés. Era un cementerio muy viejo, me dijo. Allí enterraron a muchas familias completas durante las epidemias de principios del siglo XX. Esta información me hizo entender mejor lo que estaba experimentando. Los productos que aparecían organizados en el suelo eran exactamente los tipos de artículos que esas familias habrían necesitado para cuidar a sus hijos. Era como si alguien estuviera tratando de completar una tarea que había quedado interrumpida hace más de un siglo. Decidí hacer un último experimento. Una noche, después de escuchar el carrito hacer su rutina habitual, coloqué algunos productos adicionales junto a los que habían aparecido en el suelo. Agregué algunas medicinas para niños, comida para bebés, y juguetes pequeños de las cajas que habían llegado dañadas y que normalmente desechábamos. La siguiente noche, todos los productos que yo había agregado habían desaparecido. No estaban en el suelo, no estaban en los estantes, simplemente ya no estaban allí. Pero los productos que habitualmente aparecían fuera de lugar seguían en el suelo, organizados como siempre. Fue entonces cuando entendí que mi función no era resolver este misterio, sino simplemente respetarlo. Alguien o algo estaba cumpliendo una rutina que para ellos tenía un significado profundo. Mi trabajo era mantener el supermercado funcionando durante la noche,
y eso incluía convivir con estos visitantes nocturnos que tenían sus propias necesidades. Desde entonces, he desarrollado una rutina propia para las noches. Cuando escucho el carrito, continúo con mi trabajo normal, pero trato de no interferir con los pasillos donde sé que está pasando la actividad. Al final de cada turno, recojo los productos que encuentro en el suelo y los devuelvo a sus estantes, pero lo hago con respeto, como si estuviera ayudando a alguien a completar una tarea importante. El licenciado Martínez notó que los productos dañados o próximos a vencer habían disminuido significativamente desde que cambié mi rutina. Los artículos que aparecían en el suelo durante la noche eran siempre productos que tenían algún defecto menor o que estaban cerca de su fecha de vencimiento. Era como si alguien estuviera ayudando con el inventario, seleccionando productos que necesitaban atención especial. Miguel y Yolanda también comenzaron a notar los sonidos del carrito, pero siguieron mi ejemplo de no interferir. Es como tener un compañero de trabajo nocturno muy silencioso, me dijo Miguel una noche. No molesta, no roba nada, y hasta ayuda con el inventario. He continuado trabajando en el Supermercado Nacional durante los últimos meses, y la rutina nocturna se ha vuelto parte normal de mi experiencia laboral. Cada noche, entre las 3 y las 5 de la madrugada, escucho el carrito hacer su recorrido. Ya no me asusta ni me preocupa. Es simplemente parte del funcionamiento nocturno del supermercado. A veces, cuando el supermercado está especialmente silencioso, puedo escuchar otros sonidos además del carrito. Pasos suaves, voces muy bajas, como murmullos de personas haciendo listas de compras. Pero todos estos sonidos tienen la misma calidad, son tranquilos, pacíficos, familiares. He llegado a la conclusión de que el Supermercado Nacional no solo vende productos a los clientes que llegan durante el día. También sirve a una clientela nocturna que tiene necesidades diferentes, pero igualmente válidas. Familias que tal vez nunca pudieron completar sus compras, que quedaron con listas pendientes, con necesidades sin satisfacer. Trabajar en el turno nocturno me ha enseñado que hay muchas formas de servicio al cliente. No todas implican cobrar dinero o entregar recibos. A veces, el mejor servicio es simplemente mantener las luces encendidas, asegurar que los pasillos estén limpios, y permitir que todos los que necesiten hacer sus compras puedan hacerlo en paz. Cuando nuevos empleados llegan al turno nocturno, siempre les explico sobre el carrito y los productos que aparecen fuera del lugar. No para asustarlos, sino para prepararlos. Les digo que es parte normal del trabajo nocturno, que no deben preocuparse y que simplemente deben respetar la rutina. El Supermercado Nacional sigue funcionando las 24 horas, atendiendo a todos sus clientes, visibles e invisibles. Y yo sigo siendo el supervisor nocturno, asegurándome de que todos, sin excepción, puedan encontrar lo que necesitan durante su visita nocturna a nuestro establecimiento.